Dios. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, queremos darle gracias al Señor por ti y por tu familia en este día. Vamos a orar para de inmediato ponerle en la mano del Señor para que Él nos ayude. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día vengo delante de ti para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, te pedimos y te suplicamos que tú nos guardes, que guarde a nuestra familia, guarde cada hermano de la iglesia, Señor. Y que sobre todo, Señor, sean edificados los amigos y los hermanos, Señor, a través de esta tu palabra que vamos a estudiar en este día, Señor. Me humillo, Señor, ante ti, reconociendo que tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el poder. Padre, gracias, Señor. Te pido que tú estés atando toda fuerza infernal, toda fuerza demoníaca que quiera interrumpir y que quiera impedir, Señor, que tu palabra sea hablada en este día. Señor, cúbreme con tu sangre, cubre a mi familia, cubre a mi esposa. Yo te lo pido y te lo suplico, Señor. Y te ruego que tú estés abriendo los oídos espirituales de aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, amigos, Dios te bendiga, hermanos y hermanos de aquí, de República Dominicana y de cualquier parte del mundo. Quiero aprovechar para enviar un saludo a mis hermanos que están en España, a Morena, a Coride, a Pascual, a toda la familia de Dios los bendiga. Y Dios le guarde en este momento tan difícil que estamos viviendo en la humanidad. También Dios bendiga a Winton Gómez, allí en Puerto Plata, y a Daniela, y a todos Dios le bendiga de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermano. Recuerden que estamos estudiando el tema de la apostasía. Y para hoy continuamos con este tema, la apostasía. Recuerde siempre de tener lápiz y cuaderno en mano para que pueda anotar, porque sabe que al final va a haber un pequeño pruebín para estudiar y responder algunas preguntas que se van a enviar y usted pueda responderlas. Por eso es bueno que cada estudio que se dé usted anote, porque en el pruebín van a salir algunas preguntas para que usted tenga que responderlas. Siempre anote. Gloria a Dios. Hoy vamos a seguir con el estudio del Islam. La apostasía, y habíamos tomado como referencia el Islam. Hoy, ¿de qué vamos a hablar con relación al Islam? Vamos a estar hablando qué cree el Islam de la Biblia, y también estaremos hablando del avance y crecimiento del Islam. El avance y el crecimiento del Islam y lo que cree el Islam de la Biblia que usted y yo usamos como cristianos. Vamos a ver algunos datos aquí. Vaya anotando. ¿Qué cree el Islam de la Biblia? El Islam enseña que Dios ha dado 4 libros a la humanidad. ¿Cuáles son esos 4 libros? La ley o Torá, dada a Moisés y al pueblo de Israel. Los Salmos, dado a David. El Evangelio,
dado a Jesús y el Corán dado a Mahoma. Esos son los 4 libros que el Islam cree o enseña. Recuerden, el Islam cree en 4 libros fundamentales, ¿verdad?, que se le ha dado a la humanidad, que es la ley dada a Moisés y al pueblo de Israel. Ellos creen en eso. Creen en los salmos dados a David, en el Evangelio dado a Jesús y el Corán dado a Mahoma. Entonces usted diría, bueno, por aquí hay una contradicción, porque si ellos creen en el Evangelio dado a Jesús, deberían de ser cristianos, no islamitas. Pero el problema es que ellos creen en Cristo. Recuerde que ellos creen en Cristo como profeta, no como Salvador. Y ahí es que está el problema. Entonces, ¿qué ellos dicen con relación a la Biblia? Vamos a escuchar. Gloria a Dios. Dice el Corán como la revelación final. El Corán sustituye a los libros anteriores de Dios y es la expresión de su voluntad para los seres humanos de hoy. En cuanto a la Biblia, los islamistas dicen que los cristianos la han cambiado en ciertas partes, ajustándolas a sus creencias, de modo que ya no se puede confiar en ella. Por eso los musulmanes enseñan que la Biblia que usted y yo como cristianos usamos es insuficiente. Entonces, recuerden, ellos creen en la ley dada a Moisés, creen en 4 libros: la ley dada a Moisés, los salmos dados a David, el Evangelio dado a Cristo y el Corán. Y ellos dicen ahora que el Corán sustituyó a la ley dada a Moisés, sustituyó al Evangelio de Jesús y sustituyó a los salmos de David, que ahora simplemente la guía espiritual debiera ser el Corán según los musulmanes. Ahora, ¿de dónde proviene el Corán? ¿Qué contiene el Corán en sus escrituras? Para que podamos entender. Cuando Mahoma surge con la religión del Islam en el año 1614, recuerden, los 613, 614, después de Cristo, cuando surge Mahoma, el Corán, que es el libro de guía espiritual para los musulmanes, no existía. Cuando Mahoma comienza la predicación como profeta, el Corán no existía. Entonces, ¿qué existía? Recuerde que Mahoma dice que a él se le apareció el arcángel Gabriel en una cueva cerca de Medina o de la Meca, y que ese ángel o ese arcángel Gabriel había traído un libro que Dios le mandó a Mahoma, y el arcángel Gabriel le leía el libro a Mahoma, y Mahoma escuchaba lo que le decía el arcángel Gabriel, y de ahí comenzaba supuestamente a pregonar, a predicar lo que el ángel le decía del supuesto libro que Dios le había mandado a través del arcángel Gabriel. Pero entonces, ¿cómo surge el Corán? El libro del Corán. Cuando Mahoma muere, lo sustituye su suegro. ¿Quién fue el suegro de Mahoma? Abu Bakr. Abu Bakr fue suegro de Mahoma. Él se quedó como sucesor de Mahoma. Mahoma, quien falleció en el año 632. Mahoma falleció en el año 632. Entonces, Abu Bakr fue el sustituto de Mahoma. Entonces, ¿cómo surge el Islam? ¿Cómo surge el Corán? Abu Bakr, que fue el sucesor de Mahoma después de su muerte, recopiló todo lo dicho por Mahoma, todo lo que él habló,
comenzó a recogerlo y a escribirlo, y entonces todo lo que se escribió de lo que dijo Mahoma, de ahí es que se forma lo que hoy se conoce como el Corán. O sea que el Corán es la palabra dicha por Mahoma, que supuestamente fueron la palabra dicha por el arcángel Gabriel en una supuesta cueva cerca de la Meca. Ya está entendiendo. O sea, cuando Mahoma estuvo en la tierra, el Corán no existía. El Corán vino después de su muerte. Después que vino el sucesor de Mahoma, que fue Bar Abad, el sucesor de Mahoma. Abu Abad. Entonces, ¿qué creen ellos de la Biblia? Que es insuficiente. Oiga qué error. Y que el Corán sustituye tanto a la Biblia, sustituye a los salmos, sustituye a la ley y los profetas, y también sustituye al Evangelio. O sea que el Corán desplazó a todos esos libros y simplemente ahora, según los musulmanes, el guía espiritual de los seres humanos, de la humanidad y del Islam es el Corán. Dios siga teniendo misericordia. Gloria a Dios. Entonces, eso en cuanto a la Biblia. Recuerden, ellos creen que la Biblia ya no es válida, es insuficiente. Por eso se crea el libro de Mahoma. Ahora vamos a ver qué creen los musulmanes. O sea, cómo crece el Islam. ¿Cómo crece el Islam? Expansión del Islam y la guerra de conquista. Cuando Mahoma falleció en el año 632, las autoridades islámicas en la Meca nombraron a su suegro y fiel compañero Abu Bakr, el que le mencioné ahorita, como su sucesor, el primer califa. Él ordenó a Abu Bakr la recopilación de los dichos de Mahoma para formar el Corán. ¿Qué hizo entonces Abu Bakr, que fue el sucesor de Mahoma? Comenzó a llamar a los cristianos a formar lo que se llama una guerra santa. ¿Qué es una guerra santa? La guerra santa era que a través de la milicia iban a imponer el Corán y el Islam primeramente en todo Medio Oriente, porque el Islam primeramente empezó en Arabia Saudí. Después el Islam se fue expandiendo en todo Medio Oriente. En todo Medio Oriente el Islam se fue expandiendo. Mire qué sucedió. 2 años después muere Abu Bakr. Abu Bakr, recuerde que fue el sucesor de Mahoma. Y en su lugar lo sustituye un joven militar llamado Omar. Por eso usted va a ver que a esa mezquita que está en Arabia o en Palestina le llaman la mezquita de Omar, y es por este caballero. ¿Quién fue Omar? Un joven militar, quien llevó la guerra de conquista a los países vecinos, logrando el dominio, mire de cuáles países: Palestina, Siria, Persia y parte de Egipto. Ya estaba en 5 países: Persia, Egipto, Arabia y Palestina. Y también estaba en Siria. Bueno, después muere Omar en el año 644. Y ahí hay una discusión porque no encontraban a quién poner después de la muerte de Omar. Recuerde que Omar es el segundo sustituto. Mahoma, Abad, Bakr, después de Mahoma,
y Omar después de Bat Abud. Entonces, aquí viene un cuarto sucesor. Con la muerte de Omar, en el 644, surgió una división sobre cuál de los dos yernos de Mahoma sería el próximo califa. Otomán o Ali. Tenían que elegir a uno de esos dos, a Otomán o Ali. Otomán ganó el respaldo de las autoridades del Islam en el año y dirigió el Islam hasta el año 656. ¿Qué hizo Otomán, que vino después de Omar? Hizo lo siguiente: extendió el imperio musulmán hasta Afganistán, el Cáucaso y Libia. ¿Está oyendo? Entonces, ¿qué hicieron? Así comenzó la expansión del Islam por todo Medio Oriente: Irak, Irán, Afganistán. Todos esos países del Medio Oriente ellos fueron conquistándolo poco a poco. Y por eso usted ve que ya ellos son aproximadamente 1.900 millones o 2.000 millones de islamistas a nivel mundial aproximadamente. 1.900 millones aproximadamente los seguidores del Islam. ¿Qué hizo ese cuarto sucesor, ese tercer sucesor, Otomán? Hizo sacar una nueva versión revisada del Corán y mandó destruir las copias del anterior. Esto levantó tanta oposición que un fanático partidario de Ali asesinó a Otomán. Oiga esto, para que usted vea que no es un asunto de salvación, es un asunto de luchas, guerras y pleitos. Por eso no son religiones falsas y de demonios. Mire qué sucedió. Primer fundador, Mahoma. Después de Mahoma viene Abu Bakr. Después de Abu Bakr viene Omar. Después de Omar viene un individuo llamado Otomán. Y a Otomán, un partidario de Ali, lo mata, y entonces Ali toma posición en lugar de Otomán, después que lo mata, que él lo mandó a matar probablemente. ¿Por qué? Porque precisamente el Islam es una religión política religiosa. Y como es política religiosa, hay mucho interés político y mucho interés religioso, y por eso ellos quieren alcanzar el poder. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los musulmanes? Y aquí vamos a leer esta parte. ¿Por qué los musulmanes matan y persiguen a los cristianos? ¿Por qué? Es una pregunta muy interesante que tiene una respuesta interesante. Los musulmanes, no todos, porque hay muchos musulmanes en estos últimos tiempos que se han convertido a Cristo, pero los musulmanes radicales, ¿por qué persiguen y matan cristianos y queman iglesias? Atienda por qué. Recuerde que al inicio del estudio dimos una definición de lo que es la apostasía y leímos en 1 Timoteo 4:1 que la apostasía son doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Cuando esos espíritus engañadores o doctrinas de demonios entran a los cuerpos, ya no son ellos, son demonios que lo poseen. Y cuando, ejemplo, yo estoy en Medio Oriente, en cualquier país del Medio Oriente, Afganistán, Arabia, Irán, cualquier país del Medio Oriente, y yo como cristiano voy y canto una canción que dice la sangre de Cristo tiene poder me libertó. Cualquier canción que tenga que ver con Cristo y comienzo a predicar a Cristo como único y suficiente Salvador, yo voy a tener problemas. Entonces viene la persecución, porque esos demonios, a través de la doctrina de demonios que están en ellos, comienzan a enfurecerse, comienzan a gruñir los dientes, entonces comienzan a matar a los cristianos pensando ellos que están en la verdad. Y ya eso no es viejo. Recuérdese que el apóstol Pablo, que antes de ser
cristiano persiguió la iglesia del Señor. Persiguió a los cristianos, los mataba, los arrastraba y los mataba. Tuvo Cristo que apareciese a Pablo para que él pudiera entender y él convertirse de la verdad. Entonces, precisamente el Islam mata a los cristianos. Mire cuál es la razón principal. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, Mahoma, antes de formar el Islam, recuérdese que él, antes de formar el Islam y antes de la supuesta aparición con el arcángel Gabriel, en el año 613 o 14 después de Cristo, antes de ese acontecimiento, él se reunía con cristianos y con judíos y aprendió. Pero ¿qué pasa? Mahoma, ya viéndose con poder militar y poder económico y poder humano, una gran muchedumbre de gente que ya le seguía, Mahoma comienza a perseguir y a matar a todos los cristianos que no se someten a la doctrina del Islam. Y yo quisiera que leamos este dato, porque este dato es muy importante. Este dato es muy importante. Que lo leamos. Gloria a Dios. Oiga que dice aquí. Gloria a Jesús. La división del Islam. El Islam, recuerde que es una religión política religiosa. Se ha dividido en 100 sectas y subsectas. Está dividido actualmente en más de 100 sectas y subsectas. ¿Cuáles son esas 4 divisiones principales? Las 4 divisiones principales en las que está dividido el Islam. Sunitas, sufíes y chiitas. Sunitas, sufíes y chiitas. Esos son, y obviamente, el Islam. Esas son las 4 principales divisiones del Islam. Miren. Desde el principio el Islam ha sido un movimiento tanto político como religioso. Y su división en sectas y subsectas se debe a conflictos políticos y de diferentes doctrinas. En el siglo XX ya había más de 72 sectas islámicas. 4 ramas principales, los sunitas, los sufíes y los chiitas, y una subsecta chiita que ya se puede clasificar como una religión aparte. ¿Cuál es? La Bahá'ís. La Bahá'ís. Los sunitas, definición de los sunitas, se consideran los musulmanes ortodoxos. ¿Qué es eso? Lo que más guardan las doctrinas originarias del Islam. Los sufíes, que está formado de sunitas y chiitas, hacen más énfasis en el aspecto espiritual que el aspecto político del Islam. Buscan la relación individual con Alá, tienen sus monasterios y se esfuerzan por observar los requisitos del Islam. ¿Qué hacen los chiitas? Recuerde, sufíes, sunista y chiista. Los chiistas también se dan a mucho meticismo. En las guerras de facciones establecieron su capital en Bagdad, Irak, y tuvieron parte importante en la expansión del imperio. ¿Sabe qué establecieron los musulmanes? Los musulmanes establecieron, por el Islam, que todo musulmán que mataba a un cristiano tenía asegurado el paraíso. Por eso que ellos no
algunos, no todos, no barajan en matar a cristianos. Primero, porque para ellos es una herejía, es una mentira, es un error para ellos enseñar que Cristo es el Salvador. Porque recuérdense que para ellos Mahoma es la guía para llegar a Dios, no Jesucristo. Por eso entonces es que es el pleito. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque la gente siempre se pregunta, y yo sé que hay mucha gente que quizás está escuchando, que está confundido, o otro que está escuchando y no está confundido, se pregunta, o quizás la ha escuchado esta pregunta que yo voy a hacer. ¿Por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Gente que pregunta que si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y la respuesta es sencilla, amigo y hermano. Miren, las religiones, cuando usted le escudriña a todas, aparte del Evangelio, que no es una religión, sino que es el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Cuando uno comienza a escudriñar cada una de las religiones y su doctrina, sus enseñanzas, uno se da cuenta que inmediatamente se desvían del Dios verdadero. Ese es el caso del Islam que estamos estudiando ahora. Pero también vamos a ver otras religiones cómo se han apartado de la enseñanza verdadera y de la enseñanza de salvación y están enseñando doctrina de demonios. Y la doctrina de demonios tiene una sola finalidad, un solo objetivo, y es que llevar a la gente a que se pierda, y llevar a la gente al infierno. Entonces, esa respuesta de que ¿por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? Se responde es a través de la misma religión. Yo le voy a poner el caso del hinduismo. El hinduismo es una religión, no vamos a entrar en materia en eso, pero darle un pequeño detalle, que adoran a más de 350 millones de dioses el hinduismo. Y para ellos tampoco Jesucristo es el Salvador. Pues esa religión, lamentablemente, todo el que esté ahí se va a perder y se lo va a llevar el diablo, así como usted lo escucha. Le va a perder y se lo va a llevar el diablo varón. ¿Cómo así? Vamos a leer la Biblia para que usted entienda lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a leer primero segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda cartas a los Tesalonicenses capítulo 2. Mire qué dice. Pero con 2:1. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, dice Pablo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué dice Pablo aquí? Que con respecto a la venida de Cristo, dice Pablo, y la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo que no nos dejemos engañar. ¿Cuáles son las tres formas de engaño? Que dice el versículo 2. Las tres formas de engaño que dice el versículo 2 son las siguientes. Versículo 2 dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, número 1, por espíritu, número 2, por palabras, y número 3, por carta, dice Pablo, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire por qué. Oiga lo que dice aquí de la apostasía, versículo 3.
Segunda Tesalonicenses 3, capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, nadie, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice aquí la palabra que antes de la segunda venida de Cristo se iba a manifestar la apostasía. Lo voy a leer otra vez. Capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Usted ve que la apostasía tenía que venir antes de la segunda venida de Cristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. No vendrá la segunda venida de Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea que la apostasía primeramente es una señal de los últimos tiempos. Y segundo, es una señal antes de la segunda venida de Cristo. O sea, una señal de los últimos tiempos, lo que estamos viviendo, y es una señal también que se iba a manifestar, que iba a llegar antes de la segunda venida de Cristo. Por eso la primera carta de Timoteo dice: pero el Espíritu Santo, primera carta 4.1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso es una señal de los últimos tiempos y es una señal antes de la venida de Cristo. Amén. Entonces, vamos a leer otro texto, porque todo lo que estamos viendo ahora, todas las manifestaciones de esta doctrina del demonio que han aparecido, de Pare de Sufrir, los Jesús solos, los testigos de Jehová, los mormones, todas esas religiones que han aparecido, ya la palabra del Señor había establecido que iban a venir toda esta doctrina del demonio. Por eso, mire que dice Efesios. Efesios capítulo 4. Mire que dice Efesios 4.1. Porque ya el Espíritu Santo había establecido que todas esas cosas iban a venir. Ya el Señor lo sabía que iban a venir. Por eso hay que leer la palabra y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé entendimiento. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. 4:11 de Efesios. Mire qué dice. Y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, hablando de Cristo, a otros Cristo lo hizo evangelistas, a otros lo hizo pastores y a otros lo ha hecho maestros de la palabra del Señor. Dice el versículo 12. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Efesios 4:12. Oiga qué dice. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. O sea, él hizo a unos profetas, evangelistas, apóstoles, maestros y pastores para perfeccionar a los santos. A través del conocimiento, a través de la revelación, ¿verdad? Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Todos y cada uno a nivel mundial de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. A Cristo, no a Mahoma, porque Mahoma no salva. Ni Mahoma, ni Confucio, ni el Papa, ni Buda, esa gente no salva. El que salva y el que murió por la humanidad se llama Cristo, a su nombre gloria. Y mire qué dice aquí, porque también vamos a ver budismo, vamos a ver todas esas religiones orientales falsas con doctrina de demonios. Mire qué dice, el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, Efesios 4:13.
13, 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Yo le digo, ¿Mahoma o Cristo? Cristo. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Y el Hijo de Dios, según la Biblia, es Cristo, no es Mahoma. Por eso que todas esas religiones están perdidas. Por eso le decimos a los amigos, cualquier musulmán que sea dominicano, que sea árabe, que esté en Estados Unidos, que esté en España, donde quiera que esté, amigo, salte de ahí para que no te pierdas. Sal de ahí, ábrele tu corazón al Señor para que no te pierdas. Y usted, hermano, y yo, pidámosle al Señor que nos guarde de caer en esta doctrina de demonios, que son muchas las que hay. Gloria a Dios. Por eso dice el versículo 13, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Oiga lo que dice el 14, versículo 14. Versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa la palabra estratagema? Oiga que dice el 14. Para que ya no seamos niños, usted y yo niños, fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Que me llevan para aquí, me llevan para allá, y creo allí, y creo una doctrina aquí, allí creo otro. Ya no debemos ser niños fluctuantes, creyendo cualquier doctrina, cualquier cosa, no. Tenemos que tener el fundamento de la palabra verdadera del Señor. Por eso el Señor no quiere, por eso puso pastores, ha puesto evangelistas, ha puesto maestros en las iglesias, para que seamos edificados, no para que seamos niños en la fe. Pero mire qué dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. ¿Qué significa esa palabra, estratagema? Mire qué dice. Definición de estratagema: acción hábil y engañosa para conseguir algo. ¿Usted ve que lo que es el estratagema? Es una acción hábil y engañosa con el único objetivo de conseguir algo. En este caso, ¿cuál es? ¿Qué buscan esos falsos maestros y esos falsos apóstatas y esos falsos maestros? Es engañar. Para que al final, ¿cuál es el algo que buscan? Que la gente se pierda, que la gente caiga en el error, caiga en la mentira, caiga en el engaño y se pierda en esas religiones falsas, en el budismo, en el islamismo, en los testigos, en los mormones, en todas esas religiones falsas. Se pierden, hermano. Acción hábil y engañosa para conseguir algo, especialmente la aparición o maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo y desarmarlo. ¿Usted ve? Cuando yo no tengo conocimiento, cuando usted y yo no tenemos conocimiento, viene un individuo de estas religiones falsas que andan por ahí, yo le doy entrada a mi casa y comienza a confundirme. Por eso, hermano, yo no le recomiendo a nadie que permita que ningún mormón, ningún testigo, ningún musulmán, nadie vaya a entrar a su casa, porque es que tienen doctrina de demonio y lo van a engañar. Y si lo engañan, cuando eso es demonio, espíritu de demonio, entran en los cuerpos, entran en la mente y lo engañan, es difícil que esos demonios salgan después. Entonces, ¿qué exhorto? ¿Qué le aconsejo? Que busque el fundamento verdadero de Cristo, que lea la palabra, que escuche los estudios. Y hay muchos hermanos en la mayoría de las iglesias que no les interesa el estudio de la palabra. Pero Dios bendiga así a muchos hermanos
que le interesa el estudio de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, dice el 15, sino que siguiendo la verdad, Cristo, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Es sencillo y es claro. ¿Qué más dice la palabra? Hechos, capítulo 13. Vamos rapidito. Hechos 13:10. Oiga que dice Pablo. Hechos, capítulo 13, versículo 10. Voy a leerlo de nuevo. Dice Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verá el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿De quién está hablando? Voy a leer entonces un poquito más para atrás para que podamos entender. Si usted lee Hechos, capítulo 13, ¿verdad? Vamos a leerlo del versículo 4. Hechos 13:4 dice: los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, Hechos 13:4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron hacia Eulícia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, escuche aquí, a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Qué estaba haciendo ese falso profeta judío llamado Bar Jesús? Versículo 7, mire qué dice. Que estaba Bar Jesús, 13:7 de Hechos, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, Sergio Paulo. Este llamó a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, deseando oír la palabra de Dios. ¿A qué pasó aquí? Sergio Paulo era un procónsul que quería escuchar la palabra verdadera del Señor, y manda a llamar a Bernabé y a Pablo, queriendo escuchar la palabra del Señor. ¿Qué hizo este personaje llamado a Jesús? Mire qué hizo. Versículo 8. Pero le resistía Elimas. ¿Quién es Elimas? El mago. Pues así se traduce su nombre. Bar Jesús o Elimas es Bar Jesús. Procurando apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. ¿Tú estás viendo? Bar Jesús quería apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo, que quería escuchar de Pablo y de Bernabé la palabra verdadera del Señor. Y él quería escuchar Sergio Paulo y Elimas, el falso profeta, quería impedirse. Pablo se da cuenta del asunto y mire qué hace. Dice el 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él los ojos. ¿Quién es él? Bar Jesús. Le dijo Pablo a Bar Jesús, el 10, oh lleno de todo engaño y lleno de toda maldad, oye, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y mire que le dice, hijo del diablo, una palabra fuerte, ¿verdad? Enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, todo aquel, sea Mahoma, sea Confucio, sea Buda, sea quien sea el apóstol que sea, el que se haga llamar apóstol, que esté torciendo la palabra del Señor, sea cualquier maestro que esté torciendo la palabra del Señor, se está convirtiendo en un hijo del diablo, en un instrumento del diablo, porque el diablo lo que busca es extraviar a la gente de la doctrina verdadera del Señor. Y Pablo se lo dijo, mira, hijo del diablo, lleno de todo engaño, de toda maldad, no va a cesar, o sea, no va a parar de trastornar los caminos rectos del Señor, y de una vez la mano del Señor ¡fum!, contra él y quedó ciego. Así hay mucha gente en muchas religiones falsas como Mahoma que se han convertido en instrumentos y hijos del diablo para engañar a millones de gente que lo van a llevar al infierno con esa doctrina de demonios. Lo van a llevar al infierno y se van a perder. ¿Por qué? Porque ellos han sido instrumentos del diablo. Mahoma, Charles Russell, Joseph Smith, Buda, todo eso falsantes. Ahora mire qué dice. Ahora pues la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Es clara la palabra, hermano. Todo aquel que impide que una gente llegue al conocimiento verdadero de Jesucristo es un instrumento del mismo Satanás. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Así de claro. Vamos a ver qué dice Cristo. Mateo 24, versículo 21. ¿Qué dice Cristo? Preste atención, amigo y hermano que nos escuche. 24, 21, 22, 24, 22 de Mateo. Mateo 24, capítulo 24, versículo 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, refiriéndose a los últimos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos por usted y por mí, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán, escuchen, falsos cristos, gente que se hace pasar por Cristo, y falsos profetas. ¿Es lo que Cristo dice? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pregunta ahora, ¿quién fue Mahoma? Hemos estudiado que Mahoma fue un profeta. Ahora yo le pregunto a usted, ¿fue un profeta verdadero o fue un profeta falso que sirvió como instrumento del diablo, según lo que hemos estudiado hasta aquí? Respóndase usted mismo. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué van a hacer esos falsos cristos y esos falsos profetas? Preste atención, porque muchas veces uno anda detrás de milagros, detrás de maravillas, detrás de que me hablen, detrás de que me digan, pero yo no ando a veces detrás del fundamento de la palabra, que es lo más importante. Porque los falsos pueden hacer milagros. Satanás hace milagros, Satanás hace maravillas, Satanás sana, los demonios sanan, pero mira lo que dice aquí. Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, en plural, hablando más de uno,
¿Y qué van a hacer esos falsos cristos y esos falsos profetas? Escuchen que dice el versículo 24 del capítulo 24 de Mateo. Dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese aún posible, a los escogidos. ¿Entendiendo? Falsos cristos y falsos profetas, que van a hacer grandes milagros y grandes prodigios. Mira, tú mira, cojo, levántate, y se levantó. Tú mira, ciego, revisa, Entonces, por eso es que te engañan. Porque no es lo que se haga, no es los milagros ni las señales que hagan, es el fundamento de la palabra. Porque por eso se han levantado muchos falsos profetas, han hecho muchísimos milagros y la gente corre atrás de ellos. Ahora vamos a ver qué es lo que ellos creen de Cristo. ¿Cuál es la doctrina? ¿De qué? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Qué enseñan acerca del Salvador? Porque Mahoma fue un profeta. Pero Mahoma como profeta, ¿qué dijo? Que Cristo no es el Salvador, que Cristo simplemente fue un profeta más chiquito que él. Mahoma es del diablo. Así como usted lo oye. Dice, ya 24, 25, ya lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, esté en el desierto, no salga. O mirad, esté en el aposento, no lo crea. Porque como un relámpago que sale del oriente, o sea, de oriente es allá en la parte oriental, y en occidente la parte de este lado, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que tuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Casi termino. Dice en Efesios, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, aquí termino. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Escuche qué dice. Prestemos mucha atención a lo que dice aquí. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 1, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y aquí concluí. Preste mucha atención. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda Tesalonicenses 1, 3. Capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, los cristianos, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué es? Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Versículo 6 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, o sea, esos musulmanes que están matando, que están persiguiendo, que están degollando a los cristianos, que están quemando a los cristianos, miren que le espera. Si no se convierten a Cristo, si se convierten a Cristo, todo eso es borrado. ¿Qué le espera a todos esos falsantes que están persiguiendo a los cristianos verdaderos? Miren que le espera. Si no cambian de parecer. El 7, y a vosotros que somos atribulados, darnos reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, versículo 8, para dar retribución es pago, a los que no conocieron a Dios. Aquí viene el problema, amigo. Este texto habla para los amigos que están afuera sin Cristo, en ninguna religión, y aquellos que están en esas religiones falsas del demonio. ¿Qué le espera a esa gente? Escuche bien a mí. Dice, en llama de fuego viene Cristo, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios. Lo mejor que nos conviene es conocer a Dios, obedecerlo y apartarnos del pecado. Ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No dice al Islam, no dice al mormonismo, no dice a los testigos de Jehová, no dice al hinduismo, no dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que no obedeció el Evangelio de Cristo, mire que le espera. Dice, los cuales, los que no obedecieron al Evangelio de Cristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en Él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Hermanos y amigos, ¿qué le espera a todo aquel que no obedece el Evangelio de Cristo? Dice la Biblia, pena de eterna perdición, excluido. ¿Sabe qué es excluido? Aparte. Ponte allá en aquel lado. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo aquel que muere sin Cristo en esas religiones falsas como el Islam, ¿sabe para dónde va cuando muera? Va a ser resucitado del infierno, y del infierno va a ser juzgado y lanzado a un lugar llamado el lago de fuego. Y en ese lugar, el lago de fuego, va a estar excluido para siempre de la presencia de Cristo. Por eso es que el diablo le ha hecho entender a mucha gente que el mundo se acaba para que se muera. Amigo, eso es mentira. Todo el que murió con Cristo o sin Cristo va a ser resucitado. Y el que murió sin Cristo va a ser resucitado y va a dar cuenta de toda la obra mala que ha hecho si no se arrepiente a tiempo. Por eso es que es una mentira de que los muertos salen, que los espíritus salen, que si sacan el muerto por atrás, se queda el espíritu. Eso es mentira, hermano. Todo eso es mentira, los muertos no salen. Usted puede sacar muertos por arriba, por abajo, por la ventana, por el techo, por donde quiera, y no va a salir para ningún lado. Ahora, sí estamos seguros que todo aquel que haya muerto sin Cristo, lo leímos en la palabra, segunda carta a Tesalonicenses, búsquelo, capítulo 1, versículo 3. Dice, el que no obedeció el Evangelio de Cristo fue excluido de la presencia de su poder, excluido de la presencia de su poder eternamente y para siempre. Eso es duro, hermano. Cuando venga aquel día que Cristo levante a todos aquellos muertos que hayan muerto sin Él, viviendo en una vida de deleite, de droga, de alcohol, de fiesta, de baile, y tantas cosas sin aceptar a Cristo, se va a perder. Y aquellos, escucha bien, amigo, que tienen error, que mueren en una religión falsa, sea testigo de Jehová, sea mormones, sea el hinduismo, sea el islamismo, sea el mormonismo, te va a perder. Porque ahí hay doctrina de demonios. Sal de ahí para que Cristo te ayude. Y hermano, nosotros, Dios nos guarde de caer en esa doctrina de demonios. Por eso hay que fundamentarse en la palabra del Señor. En la palabra de verdad, no en un sueño, en la palabra de verdad. A su nombre sea la gloria. Terminamos. Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Qué va a notar? Para notar, va a notar lo que los musulmanes creen de la Biblia. ¿Qué ellos creen? Anoten. Ellos creen en 4 libros. La ley que se le dio a Moisés y al pueblo de Israel. Los salmos que se le dieron a David. El evangelio que se le dio a Cristo, pero como profeta, según el Islam. Y también ellos creen en el Corán. Entonces, el Corán echa a un lado, según los musulmanes, la ley de Moisés, los salmos de David, y también echa a un lado el evangelio de Cristo. Ahora el camino es el Corán, según los musulmanes.
Se lo va a llevar el diablo como se lo llevó a Mahoma. Anote eso. ¿Qué creen los musulmanes de la Biblia? Que simplemente es un libro insuficiente para los musulmanes, que la Biblia es un libro insuficiente. Dios tenga misericordia. Por eso es bueno tener otro conocimiento para predicarle y ayudar a otro que esté confundido, porque la finalidad de este estudio son tres. ¿Cuáles son los tres objetivos de este estudio? Primeramente, aprender nosotros para no ser engañados. Segundo, para ayudar a otro que esté en el error. Y tercero, para poder edificarnos nosotros mismos, uno contra otro. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. Otra cosa que tiene que estudiar, que el Islam, otra cosa que tiene que anotar es que el Islam ha crecido por la guerra de conquista que ellos llevaron. A la fuerza provocaban que la gente se convirtiera al Islam. Por eso en Medio Oriente es Afganistán, Irán, Arabia, todos esos países en Medio Oriente, Bagdad, Damasco, allá hay mucha gente, en República Dominicana, en España, en Francia, hay mucha gente que son musulmanes. En cualquier momento te vas a encontrar con uno de ellos. Ya tú sabes lo que ellos enseñan, que está divorciado de la Biblia, y ya tú sabes entonces cómo responderle. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerden anotar, lo voy a repetir otra vez. Recuerden anotar porque viene un pruebín. Y el pruebín va a ser el otro lunes. El miércoles hay estudio y el viernes también. Este miércoles próximo y el viernes hay estudio. Entonces, el lunes próximo hay estudios sobre la apostasía y el Islam. ¿Entendió? Hoy es lunes, ¿verdad? Ya terminamos el estudio de hoy. El miércoles volvemos con el Islam y el viernes damos un repaso. El viernes lo que hay es un repaso de lo que hemos estudiado y el lunes es el examen. O sea, el lunes es el examen, ya lo voy a mandar el domingo para que usted vaya estudiando. Repito, estudiamos el lunes, el miércoles estudiamos nuevamente y el viernes hay un repaso, vaya estudiando. Estudie. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuevamente, Dios bendiga. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso y afectuoso a un gran hermano de la iglesia Lulán. Yo no voy a mencionar nombres, pero voy a dar alguna pista. Es un hermano gordito que tiene un motor. Dios te bendiga, hermano, por las bendiciones que ha traído a nuestro hogar. Dios te guarde. No voy a dar muchos detalles. Es el hermano más gordito de la iglesia. El más gordito de la iglesia que tiene un motor. Dios te bendiga, hermano. Y también es un hermano que le encanta el estudio de la palabra. Es el hermano Eladio. Eladio, Dios te bendiga, varón. Te queremos mucho, al igual que todos los hermanos de la iglesia. A la hermana Angie, al hermano Víctor, al hermano Giancarlo Elías, a todos los hermanos. Dios le bendiga. A la hermana Joanny, a todos, Dios le bendiga. Lo queremos mucho en el amor de Cristo. Dios le guarde. Oramos. Señor y Dios amado, en este día te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Padre, gracias. Cúbrenos. Guárdanos, Señor. Mira a aquellas personas que están confundidos, Señor. Trata con ellos. Ayuda a aquellos que están confundidos en el catolicismo, en el mormonismo, en el islam, en el hinduismo, en todas estas religiones, Señor, de demonios. Padre, mira a mi familia en España, guárdalo. Trata con ellos, guarda a Morena, guarda a Coride, Señor, guarda a cada uno de los hermanos. Señor, que no caigamos en esta doctrina de demonios, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te lo suplicamos y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdame y guárdame, Señor. Guarda a mi familia. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Gracias por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aquí está mi esposa como directora técnica. Víctor, no me dejes solo, varón. Dios te bendiga, Víctor. Dios le guarde a todos.